puedan prender y encender las cámaras. Ya en unos minutos damos comienzo. Qué lindo que es empezar a ver caritas. Y sos la primera, Diana. A ver, Jere. Hola, hola. Ariel. Ay, pero qué lindo, José. Hola. Después no voy a poder saludar más. Pero ahora por 3 o 4 minutos aprovecho. Qué lindo. Emilia. La pudiste. Qué lindo. No, la verdad que qué distinto es hablar así sin cara a poder verlos. Sí, quien pueda y quiera prender la cámara siempre es mucho más ameno para el Seguro, disertante. sí, 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 en la medida que puedan no se borren. No, pero si necesitan es muy largo, así que si necesitan, tranquilos también. Que uno lo entiende porque es lo que Bien, hacemos todos, así que seguro, a veces no hay otra. así es. Bien, Bueno, si te parece, María Rosa, por respeto a quienes entraron puntual, arrancaríamos. encantada, sí, sí. Bueno, entonces formalmente les doy la bienvenida a esta charla, a esta entrevista que vamos a tener junto a la autora del libro Quiero quererte, el amor de pareja como camino de aprendizaje, la orientadora familiar María Rosa Franch. María Rosa nació en Rosario, es contadora, orientadora familiar, mediadora con posgrado en psicología cognitiva. María Rosa también ejerce su profesión dictando cursos, seminarios en los que aborda la problemática conyugal y familiar. Ha acompañado, y lo sigue haciendo, a muchas parejas que atraviesan diversas etapas y conflictos, centrándose en la comunicación como medio para el enriquecimiento y transformación de los vínculos humanos. María Rosa es madre de 6 hijos y abuela de 31 nietos. Así que bueno, antes que nada, gracias María Rosa, en nombre de todo el equipo de graduados del Instituto de la Familia, hoy yo en representación. Queríamos arrancar, María Rosa, que iniciar esta charla, porque en uno de tus capítulos hablas sobre la esperanza. Allí contás una anécdota donde se acerca una familia, un matrimonio a tu consulta, y vos, recién viuda, eh, te acercás y les decís que mientras tengan esperanza, mientras Estén se tengan juntos, entre ellos, hay esperanza. Bueno, Entonces, por eso, María Rosa, quería preguntarte e iniciar esto con por qué la esperanza como elemento de reconciliación matrimonial o de solución dentro del conflicto conyugal. bien, bueno, muchísimas gracias, Pilar. Ante todo, mil gracias al Instituto de Familia, que es tan grande la labor que hacen a Logos, con quien he trabajado. Me parece que es, a ver, no se Sí, escucha, ahora se no se, escucha. Ahora se no se escucha. escucha. Sí se María Rosa, escucha. ¿estás por ahí? Esperemos unos segundos. Ella está en Rosario. Conocernos y querernos. Ahí está. ¿Cómo? Ah, Perdón, se te te pediría que bueno, retomes porque bien, no llenó tu... importa. No, era de agradecimiento a ustedes por la convocatoria y entonces voy a empezar directamente con lo que vos me decís de la esperanza. Te digo, Pilar, que es como si los estuviese viendo, porque era un matrimonio que me los encuentro después de 20 años que habían venido a consulta, y entonces me dicen, si estamos juntos, me dio tanta alegría vernos, y me dice, bueno, si estamos juntos por lo que nos dijiste aquel día. Ay, ¿qué les habré dicho? Así tal cual fue. Y entonces viene lo que vos decías, ¿no? Que yo acababa de viudar, entonces era lógico con la emoción, las lágrimas en el momento y decir, no, no, peleenla porque mientras ustedes se tengan,
Entonces las palabras, hay esperanza, las palabras tenían una fuerza adicional por el momento mío en que estaba traspasando. Eh, y soy una convencida, Pilar, de la necesidad de generar, de pensar que mientras hay vida y esperanza, decía mi abuela y dice el dicho tan popular, y yo creo que es así, que mientras se tienen, mientras existen, no es para todos, yo sé que hay excepciones y acá querría salir con lo que decía Sue Johnson, una, una encuesta informal, una investigación informal que ella ha hecho y decía un porcentaje altísimo, altísimo hablar del 75-80% de las parejas que se separan por no saber. No saber qué, no saber cómo funciona el amor, no saber qué hacer, ¿no? Con ese vínculo que los está preocupando, desilusionando, enojando. Entonces me parece que alentar esa esperanza de que mientras están juntos y han invertido el capital más grande que tienen, que son ellos mismos, en ese proyecto grandiosísimo que es matrimonio y familia, tienen que intentarlo, tienen que volver a ilusionarse con el amor, tienen que generar esa esperanza que los va a movilizar para encontrar nuevas formas, ¿no? De ver por dónde tenemos que ir. La inversión es muy grande que se hace cuando uno decide invertir ese capital que somos nosotros, ya te digo, invertir ese capital en un otro para ese gran proyecto. Entonces, no lo podemos dejar ir así nomás, es como haríamos con un proyecto empresarial, y uno primero debería hacer un diagnóstico, qué es lo que no nos salió bien, qué es lo que sí nos sale bien, para pelear un poco el vínculo. O sea, que contagiar esta esperanza que antes de empezar la charla les comentaba que esto ha sido siempre muy fácil porque es un ingrediente muy, está en la persona, en mi personalidad, de ilusionarme con las personas y ser una persona esperanzada siempre en lo que se puede luchar o pelear, entonces acompañarlos en eso me resulta más fácil, ¿no? Pero es contagiar esa esperanza, esa ilusión, y cuando pienso en la palabra ilusión no puedo dejar de pensar en Julián Marías, que decía que una vida sin ilusión no es posible, ¿no? Entonces, también es muy fácil que una pareja se desilusione con el correr del tiempo, porque, porque es así, porque es parte del devenir de la vida en pareja y de la vida hasta de una amistad, o sea, de toda manifestación del amor. El desilusionarnos, ¿por qué es parte? Porque uno se ilusiona a veces con un ideal, con una utopía, con algo que después no es factible porque somos seres humanos, fallidos, con nuestra naturaleza, con nuestras fortalezas, debilidades, temperamento, carácter, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es importante saber que esto es parte del juego de vincularse y relacionarse con el otro. ¿Para qué? Para no asustarnos, para no creer que porque esto no está siendo como yo lo imaginaba, todo se acaba, ¿no? Sino pensar que para quien ama y para quien decidió amar, todo es posible. Y acá no puedo dejar de señalar al principio ya que la esperanza está ligada a lo que yo creo como posible. Hoy se da tanta importancia a la parte emocional y está bien, porque los tres jardines, me acuerdo que decía Oliveros Otero, de la tierra humana: inteligencia, voluntad y emociones o afectividad. Uno durante mucho tiempo creía que para andar bien, ir bien por la vida necesitaba cultivar la inteligencia y la voluntad. Generaciones anteriores ahí ponían el foco. Siguen siendo importantes, pero se descuidaba la afectividad. Entonces después vino toda una corriente donde a la afectividad se la resaltó, se la ponderó tanto,
que parecería ser que es la que conduce. Y nosotros como personas tenemos esos tres jardines, ¿no? De la inteligencia, de la voluntad, de la afectividad. Entonces, bueno, vamos a tener esperanza si creemos en el amor, si creemos en un amor que es posible para siempre, si creemos, y eso es posible. Hoy les cuesta mucho a la gente joven, que es con la que en general trabajo, creer esto, porque no es lo que más escuchan, no es lo que se vende. Hay una cultura de la instantaneidad, de la satisfacción de las necesidades inmediatas. Y a veces no se dan cuenta que en realidad la felicidad futura va a depender como en el hoy. Digo, con esos 31 nietos, y si miro para atrás, me encanta decir, todo, absolutamente todo tuvo sentido. Y uno pasó por crisis, por dolores, por desencantos, por luchas, pero jugando con con esos tres jardines que tenemos las personas humanas. Entonces, en lo cognitivo, el saber y recordar el amor para toda la vida es posible, creo que viene muy bien recordarlo, porque escuchamos muchas voces que no dicen lo mismo. La voluntad, que diría Enrique Rojas, es la joya de la corona, porque también qué importante es entrenar la voluntad, qué importante es saber en todos los otros ámbitos de la vida, si somos muy flojitos y si no nos proponemos metas y nos entrenamos para alcanzarla, difícilmente vamos a lograr los objetivos que nos planteamos. Y la afectividad también. Siempre les digo a las parejas qué importante es que le facilitemos al otro la tarea de amar. Porque cuando vienen al encuentro, ¿qué les pasa? Están desesperanzados, pero están desilusionados del otro. Yo no pensé que él o ella iban a ser como son, se iban a manifestar de la manera en que se manifiestan. Entonces te diría que uno de los primeros trabajos que uno intenta hacer con las personas que vienen a la consulta es que confíen en el proceso que lleva a que primero tienen que hacer una introversión, o sea, mirarse a sí mismos, dejar de poner el foco atencional tanto en el otro como para mirarse a sí mismo, que es el único camino posible, porque si yo pretendo que sea el otro el que cambie, el que modifique su modo, la verdad que voy a aumentar frustración. Nadie puede pensar, ¿por qué? Porque nadie puede pensar que porque yo lo desee no es ni sano ni conveniente en ningún vínculo que el otro modifique quien está llamado a ser, todo lo contrario, que por estar juntos cada uno de nosotros pueda ser la mejor versión de sí mismos. Esto cuesta entenderlo, ¿no? Al principio, pero es lo que veo diariamente, no es una cosa que era y que ahora no es. Viven con la ilusión, sobre todo en las mujeres se da más fácilmente, digo siempre, la ilusión de cambiarlos. En el hombre tiene la ilusión de que por favor ella no cambie nunca, en el sentido de que sea la amorosa que conocí y que me sedujo. Y la mujer ya está pensando que hay cosas que no me gustan del ser en sí, del otro, y entonces, bueno, por ese lado es que vamos generando desencuentros permanentemente. No sé si estoy siendo clara, porque de Siendo muy pronto estoy claro. mezclando variables, pero es que es muy importante saber que la esperanza tiene que ser o tiene que suscitarse a partir de conocimiento de la realidad, de entender por qué me desesperanzo y que realmente es sano para una pareja reactivar esa esperanza. Bien, me das pie a la segunda pregunta con este tema del autoconocimiento. En muchas terapias se utiliza este recurso y vos planteás la importancia de una especie de mapa que tiene un fuerte proceso para autoaceptarse y conocerse, trabajando sobre uno mismo
vos planteás que podríamos trasladar una posible solución a cualquier crisis en la pareja. Entonces, mi pregunta es si podrías describir mejor este proceso. Ay, Pilar, la verdad que es esencial, esencial en lo operativo pasar los pasos como el mapa que vos decís, que yo asocio con un viaje en bicicleta en el libro, ¿no? Está todo pensado como un viaje en bicicleta. Pero empecemos por este autoconocimiento. Ya desde Sócrates lo tenemos claro que esto no acaba nunca, porque nunca terminamos de conocernos, porque vivir es cambiar, y quien yo fui, cuando alguien le reprocha al otro, pero vos hace 10 años no pensabas igual. No, gracias a Dios, porque evolucioné, porque maduré, porque bueno, no, hace 10 años pensaba de otro modo. Entonces, este autoconocimiento que tiene que ir muy de la mano de la autoaceptación. Quiere decir que tengo que ir generando una aceptación de a ese conocerme quién soy yo. ¿Y quién soy yo? Soy una persona, como decíamos, fortalezas, debilidades, con sueños. Tengamos paciencia. Me parece que hay un problema de internet en Rosario. Reacciono, si Ahí está. reacciono o respondo ante Si determinadas querés cosas. retomar, María Rosa, porque se te cortó un poquito el audio, la imagen y Bien, el audio. a ver, bien. Entonces decía, no sé bien desde cuándo, pero decía que en este aceptarnos y en este conocernos primero, aumentar el conocimiento implica saber quién soy, qué me gusta, qué me disgusta, cuáles son las cosas que me enojan, cuáles me desenojan, cómo gestiono ese modo de ser, si tengo una tendencia a reaccionar y ante qué, o realmente pongo el botón de pausa y respondo, cuáles son las cosas que las viví de determinada manera y entonces tengo la piel sensible para eso. Bueno, es fascinante el camino del autoconocimiento, pero digo que en simultánea la autoaceptación, porque ¿sabés cuál es el riesgo, Pilar? Que si no me gusto como soy, dejo de conocerme. Entonces, esto es lo que no es conveniente, porque saber que ninguno de nosotros, ninguno de los que está acá, ninguna de las personas con las que nos topamos, somos nada más que fortalezas. Estamos en la vida para crecer, para mejorar, para madurar, para sumar virtudes. Entonces, saber y reconocer y hacer frente a eso que no me gusta de mí, las famosas sombras de Jung, es la posibilidad o la oportunidad de poder modificarlo. Ese dicho de él que dice, aquello a lo que te resistes persiste, solo aquello que aceptas se puede transformar. Entonces, si este camino yo no lo hago conmigo, no lo voy a poder hacer con el otro. Y te diría que de 10 parejas que vienen 10, acá, en este tema, es necesario hacer hincapié y poner el foco atencional. ¿Por qué? Porque siempre vienen con un listado enorme de las cosas que no le gustan del otro. Nadie viene diciendo, no, lo que a mí me pasa es que yo me enojo mucho cuando en general tienen clarísimo todo lo que los irrita, les molesta del otro. Entonces, trabajar en ese primero, dejemos variables, o sea, no nos ocupemos tanto de ese otro, sino que focalicemos cada uno en sí mismo, y cuando los dos hacen lo mismo, riquísimo. Cuando vienen los dos, a veces no es posible porque uno de los dos no quiere, y yo les digo, no importa, dense la oportunidad, porque cuando una pieza se mueve, sabemos que todo se mueve, todo es más fácil que se mueva. Y nadie se resiste al amor. Entonces, cuando uno crece en la capacidad de amar y aprende a amar, y esto es de cada uno individualmente, indudablemente que ese vínculo se enriquece. Y ya que dije lo de aprender a amar, estoy diciendo algo que es esencial en el vínculo de pareja, ¿no? En la vida, porque estamos para aprender a amar más y mejor.
Entonces, volviendo a lo que vos me preguntabas, ese autoconocimiento, esa autoaceptación, pero quedaría muy pobre si lo terminamos ahí. Tiene que ser para crecer, para lograr esto que decíamos hace un rato, la mejor versión de nosotros mismos, ¿eh? Porque estamos hechos para crecer. Y el otro, la otra, nos merece mejores personas. Entonces, si cada uno de los integrantes de la pareja, vuelvo, se lo plantea, entonces acá también, a lo mejor muchos de ustedes están pensando, bueno, claro, María Rosa, pero tenés que tener dos que quieran lo mismo, y eso no es fácil. Y tiene razón, pero ahí acuérdense lo que acabo de decir también. Con que uno de los dos, el movimiento se inicia con uno. Entonces, con que uno de los dos lo tenga más claro, va a entrar a mover esa dinámica conyugal de una manera tal que posiblemente el otro entre en el juego. Entonces, estas tres instancias de conocerme, aceptarme para poder crecer, obviamente que para después traspasarlo al otro, conocerte, aceptarte y ayudarte a crecer, no ser un estorbo. Me acuerdo con Ricardo, con mi marido, que decíamos, eh, ay, por favor, que al cabo de los años no digamos soy quien soy a pesar de quien tuve al lado. Y te aseguro, Pilar, que lo he escuchado. Mira, dos veces tengo las caritas puntualmente, que me acuerdo una médica amorosísima, con 5 hijos, y me decía, María Rosa, yo llegué hasta donde llegué a pesar de mi marido. Qué dolor tan grande, pero entonces en lugar de pensarlo como, ay, ¿quién es que tengo a mi lado? Yo no estoy siendo quien querría ser porque tengo el otro, siempre los invito a que den vuelta a la frase. Quien está a mi lado es quien es porque estoy yo a su lado. Si en lugar de estar yo estuviese otra persona, más amorosa, más simpática, más tolerante, más madura, más crecida, ¿se entiende la diferencia? Vos serías mejor, indudablemente. Entonces, siempre acá, a la autorreflexión. Te puedo asegurar que no vienen nunca con el foco puesto ahí. ¿Eh? Este es un trabajo de que lo pongan no para quedarme, para conocerme, aceptarme, quererme sí, claro que es importante, pero como requisito para querer al otro. Nadie es feliz, y primero nadie puede dar lo que no tiene. Si no me conozco, no me acepto y no me quiero, no puedo conocer, aceptar y querer. Eso desde ya, básico. Pero aparte, nadie es feliz solamente recibiendo y no dando. Somos una de las características antropológicas de la persona humana, es la capacidad de dar. Entonces, qué rico y cómo nos planifica el poder dar. Entonces, es un cambio de mirada. ¿Eh? Yo te diría que esta expresión, que es un cambio de mirada, lleva a un cambio de foco atencional y ya predispone distinto al encuentro, porque baja el nivel de tensión. Cuando vos le decís, bueno, en lugar de, vamos a hacer, es más, les doy lo que llamo a veces como una antidieta, porque les digo, eviten estar juntos y solos, que es lo que uno después recomienda, eviten esas ocasiones de las charlas profundas. Ya veo que los que están acá también me mirarán como, ¿qué está diciendo esta mujer? Evítenlo hasta que tengan más herramientas, más recursos para poder manejar los diálogos de otro modo. Entonces, ahora, primero, hagan un trabajo de autoconocimiento, autoaceptación, ¿no? De diagnóstico, de ver cuál fue mi participación en esto. O sea, ¿qué es lo que yo podría haber hecho mejor? Y autoobsérvense en la diaria, ¿eh? Cuando pasa esto, llega ella, él, ¿cómo me manifiesto yo? Como qué alegría, qué bueno que viniste, o ay, sos una molestia en mi vida. Entonces, o, como me dicen muchos, María Rosa, por favor, necesito que me registre. ¿Qué están diciendo con esto? Claro, que entró alguien en casa. ¿Eh? Entonces,
muy importante que por un tiempo uno tenga esta focalización en cuál es la participación que uno tuvo en el tema conyugal. Y acá vuelvo a Sue Johnson, que para mí es una gran maestra, gran, y me impresiona porque Gottman, que es otro terapeuta en parejas, son los dos más grandes a nivel mundial, reconocidos, porque son los que sus terapias de pareja son los que más validación científica basada en la experiencia tienen. Y John Gottman, cuando falleció que falleció el mes pasado, creo que 24 fue de abril, John Gottman dijo, fue la mujer, a nosotros nos enseñó tantísimo y fue la mujer que más había en el mundo de terapia de pareja. Así que, haciendo mención a lo que Su decía, bueno, este tema de la dinámica. A ella me referí cuando les dije que ese gran porcentaje, 75-80 de las parejas que se separan por no saber. Y una de las cosas que ella señala como esencial en el no saber es que si, por ejemplo, el modo que más que las personas, uno viene María y Juan, María cree que el problema es Juan, Juan piensa que el problema es María, y Su diría, vamos a trabajar primero a ver, a observar cómo se vinculan Juan y María. Y ella habla de un infinito, ¿no? Una danza que se establece entre las partes. Entonces hay tanto para hacer, porque a veces no están bailando la misma música y hay que cambiar de música, de ritmo. Hay muchísimo para hacer, pero sobre todo esa observación. Y vieras cómo baja la escalada de agresión cuando uno les dice, ahora no. Yo sé que los varones se alegran muchísimo con con la consigna que les digo, por favor, salgan, pero salgan a pasarla bien, a divertirse y no a buscar comunicación profunda. Me miran como si fuera, esta es la nuestra, ¿no? Y la mujer a lo mejor con un poco de frustración. Lo que dice María Rosa no lo puedo creer. ¿Cómo que no hablemos? Que nosotras, bueno, después vamos a hablar, pero primero incorporar recursos y bajar el nivel de enojo, de frustración, de desilusión, que todo miembro de la pareja va generando cuando siente desesperanza, cuando no se siente ilusionado con el vínculo, cuando ya cree que todo está terminado y que aquello en lo cual invirtió tantísimo está destinado al fracaso. Bueno, no sé si... Se me ocurre si antes de pasar a la siguiente pregunta, con lo que acabas de contarnos, si hay algunas preguntas disparadoras, muy simples y sencillas, en las que nosotros podamos hacer hincapié para autoconocernos más y mejor. Ay, qué buena pregunta, Pilar. Pero primero que en ese conocimiento es, a ver, ¿cuál es el sentido de mi vida? Una macro. Podés empezar desde lo chiquito, lo grande o viceversa, lo que quieras. Pero en esas preguntas, por un lado, del quién soy yo puntualmente, como te decía antes, cuál es mi temperamento, ¿eh? ¿Cuál es mi carácter? Con el temperamento se nace, el carácter se hace. Entonces, ¿qué fui haciendo? ¿Cuál es mi personalidad hoy? ¿Qué es un poco que hice con todo eso? ¿No? ¿Qué voy haciendo en la diaria para generar una personalidad? Bueno, sin miedo, sin susto. ¿Qué cosas me gustan? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que quiero y espero de la vida? Y ahí viene el sentido de la vida y el proyecto vital. Y créeme que me pasa hoy también con estas parejitas entre 30 y 40 y pico, que de pronto, sí, no han tenido tiempo de pensar, estamos en una cultura TikTok. Entonces, ¿cuántos hablan elogio a la lentitud? Me acuerdo que era un libro ya de varias décadas, pero que vuelve a hacerse hincapié en los tiempos, en la necesidad de ese tiempo de introspección, de las ventajas del aburrirse. ¿Uno cuándo iba a imaginar eso?
¿no? Y cuando mis nietos, es imposible que no te digan, abuela me aburro, abuela me aburro. Están acostumbrados a una velocidad, a un vértigo, que es tan fácil que se aburran cuando no les seguís el ritmo. Entonces, cuando de pronto me escuchan decir, no, no, es que está buenísimo aburrirte, porque después lo explico y después vemos, pero digo, a veces los adultos, en esa franja etaria, ay Magda, qué lindo verte. En esa, es mexicana, una médica mexicana que quiero un montón, entonces verla me emociona. Mm. Es un aprendiz permanente. Bueno, entonces, en esa dinámica de estar siempre haciendo algo, y fuimos educados en el aprovechamiento del tiempo y no nos damos cuenta que aprovechar el tiempo es también tener claridad de hacia dónde vamos, ¿no? Diría Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes a dónde vas, poco importa por dónde. Entonces, que cada uno de los componentes de la pareja tenga claro ese sentido de la vida y que qué es lo que debería, en ese autoconocimiento, también debe saber conocer las propias heridas. No existe una persona sin heridas. Y acá, que hay dos personas heridas que se encuentran en un vínculo de pareja, muchas veces el que alguien toque la herida emocional, y a eso me refiero, hace de disparador. Mira, tuve una pareja que fue impresionante porque, ay, cómo me gustan las historias y las anécdotas, ¿no? Pero me acuerdo que ella decía mucho, María Rosa, no tenés idea cómo se enoja, y a mí me pareció un amor y que nunca se enojaba. Y por suerte, en una entrevista sí se enojó adelante mío, cuestión que pude ver la dinámica del momento. Y bueno, ¿qué había pasado? Que claro, él tenía una herida muy profunda de no sentirse valorado, había pasado de quinto año de medicina a veterinaria, porque no se bancaba la medicina, y entonces se sintió siempre ninguneado, venía de familia de cirujanos, abuelo, padre, hermano. Entonces, cualquier cosa que la mujer dijese que tocase la herida de su autoestima herida, hacía de un disparador, ¿se entiende? Claro. Entonces, darnos, conocernos cuando uno, y cuánto nos ayuda, cuando uno empieza a ver determinadas cosas, claro, ¿por qué reaccioné así? Porque fíjate, cuando mi mamá le decía a mi papá esto, yo me sentía, lo veía horrible, o como, ¿no? Lo que fuese. Mi papá hablaba así porque era militar y a mí me molestó siempre muchísimo el tono en que nos hablaba en casa. Entonces, cuando el marido tiene un tonito parecido, arte Troya, porque entonces reconocer las heridas para poder sanarlas y saber que podemos ayudar mucho a la sanación de las heridas del otro. O sea, el encuentro es posible, la comunicación es obvio que es el instrumento. Cuando yo te decía, Pilar, a veces las personas no están, les digo, por favor, por un tiempito, no busquen la charla profunda y demás. Y te hablaba de darles recursos. Los recursos son justamente comunicacionales, de gestión de conflicto, de cómo hablar de temas difíciles, de qué hacer con esto, la asertividad, el valor de la escucha, ¿no? Y hay algo que les digo siempre a las parejas: a ver, usen el binomio contame más. Aunque no lo digan, los varones también me miran como diciendo, si encima le digo contame más, no la corta. No, contame más es una actitud. Me interesa conocerte. Viste que veníamos hablando de conocerme para conocerte, aceptarme para aceptarte. Entonces, el contame más es, me interesa, pero cuando vos me decís algo, si yo automáticamente me siento amenazada o amenazado y reacciono, me pierdo la posibilidad del contame más. Entonces, en este autoconocimiento y en estas preguntas, es fantástico, fantástica tu pregunta, porque ahí tengo que ver por qué salté. ¿Por qué esto me produce esta desproporción?
Generalmente cuando se tocan heridas emocionales hay desproporción entre el estímulo y la respuesta. Y uno puede darse cuenta o uno puede ayudar a que el otro se dé cuenta cuando bajamos la guardia. ¿Qué significa eso? Todos somos vulnerables y reconocer nuestra propia vulnerabilidad nos fortalece. Qué importante es que en un vínculo de pareja ambos contactemos con la propia vulnerabilidad. Y cuando uno puede mostrarle al otro la propia vulnerabilidad, se produce magia. Porque ya en lugar de atacar, estoy mostrando, ¿sabés qué pasa, Juan y María? Sigamos con Juan y María. ¿Sabés qué pasa, Juan? Cuando vos me decís esto, a mí me pasa que me siento ninguneada, no me siento apreciada, siento, me revive tal cosa. Si yo no me conozco y estoy siempre a la defensiva, no puedo responder de esa manera. ¿Y qué hago? Reacciono. Y ante ataque, defensa. Entonces me siento atacada y me defiendo. Y así cualesquiera de los dos. Goldman lo explica precioso en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, ¿no? Que muchos de ustedes veo la carita ahí de Daniela, pero es que son tan claros que cuando uno hiere, lastima, acusa, provoca, ¿qué es lo que va a hacer el otro? Se va a defender. Y también saber esto, que ante una amenaza, ¿cómo respondemos los humanos, los mamíferos en general, los humanos en particular? ¿Cómo respondemos ante una amenaza? De tres maneras distintas. O nos enojamos, o huimos, o nos congelamos. Entonces, qué importante es aprender, por eso después sí vendrán las comunicaciones profundas, pero primero tengamos esa mirada hacia uno mismo, ¿no? Que hay tanto camino para recorrer. Y cuando trabajo con los dos juntos, lo voy haciendo con los dos. Y a veces tenemos encuentros con uno o con otro, ¿no? Pero se empiezan a escuchar de otro modo. Y si los tengo a los dos, aunque sea a través de la pantalla, le digo, lo que vos acabas de decir se sintió como una amenaza. ¿Por qué no se lo intentás decir de otra manera? Mirala o miralo y decíselo de otro modo. Y a veces también sale mal. Y le digo, no, parejo, a veces me dice María Rosa, vos parecés una directora de teatro. Porque, claro, porque un poco uno, viste las escenas que se las hace reactuar y uno dice, no, no, así no, vamos a esto. Bueno, no sé, Repetición. ¿cómo? Bueno, le pedís que repita, digamos. Claro, que Bien, repitan, que lo digan de otro modo, pero entonces se van dando cuenta, van bajando, vuelvo, el enojo. No, enojados no logramos nada. Entonces, desenojarnos y decir, este camino a transitar, para mí es importantísimo que sepan que ese camino a recorrer juntos, de otro modo, de otra manera, generalmente acompañados de un tercero, porque cuando ya hay enojos muy difíciles, ellos van a repetir más de lo mismo. Entonces, la ayuda de un profesional que los esté conduciendo el proceso es importante y ayuda un montonazo, ¿no? Entonces, bueno, que se den esa posibilidad, que se den bien, ese recurso, que recurran a eso. bien. María Rosa, hay un concepto que me sorprendió muchísimo en el libro, que es el aspecto positivo que vos le das a la desilusión como una herramienta. ¿Nos Claro, podés ampliar el concepto? Porque me llamó mucho la atención que la desilusión sea un recurso. claro. Gracias. Y al principio ya puse el tema de la ilusión porque venía junto con el entusiasmo y ahora vuelvo a poner el foco o pongo un poquito más el foco en la desilusión. Vuelvo también a Julián Marías, ¿no? La desilusión es parte de la vida. ¿Quién no se desilusiona? Es como decir alegría y dolor en la familia, en el vínculo, en la vida, luces y sombras. Lo sabemos, pero una cosa es lo cognitivo y otra cosa es lo emocional. Entonces hay mucho susto. Las personas se asustan mucho cuando se desilusionaron por algo. Entonces el amor romántico, por ejemplo, es algo que habría que desterrarlo, porque si bien es importantísimo poner romanticismo en el vínculo, una cosa es
con la voluntad y querer y hacerme más amable para favorecerle al otro la tarea de amarme, que siempre juego con esa frase, porque uno piensa, él no hace nada para demostrarme cariño. A ver, vuelvo, yo el foco lo pongo en uno. Facilitarle al otro la tarea de amarme es ser más amable. Y ser más amable es ser más digno de ser amado. Y voy a ser más digno de ser amado en la medida que conozca, acepte, crezca en virtudes. Yo, qué fácil es que un matrimonio se salve, se recupere, cuando uno tiene frente a dos personas crecidas en virtudes. Es decir, que quieren ser buenas personas, que han incorporado hábitos de tolerancia, de querer, de voluntad, que han trabajado la inteligencia, personas que han trabajado sobre sí mismas. Entonces saben que la instantaneidad no es la manera. Entonces, por eso digo que es importante reconocer la desilusión para normalizarla. En lugar de disparar y no querer aceptar, no querer entender que me asusto con la palabra desilusión, la integro. Y acá es importantísimo esto de integrar a la vida amorosa, a la historia afectiva. El tema de que querer correr cosas que nos pasaron y no integrarlas, aún cuando el tema difícil de la infidelidad, que he tenido casos donde por suerte se ha podido trabajar y la pareja ha podido recomponerse. Es difícil, tienen que ser dos que lo quieran, etcétera, etcétera, pero justamente trabajamos en integrar, que no es algo que lo corro, eso pasó, no vuelvo sistemáticamente al tema, pero lo integro a nuestra vida afectiva, lo reconozco como parte que nos dolió, que nos afectó, de la cual aprendimos, porque entonces sí pasamos al aprendizaje. Y esto en el libro lo digo y estoy tan convencida. Bueno, una del título y el subtítulo lo repetiría mil veces, porque quiero quererte me sigue fascinando. ¿Por qué? Porque realmente es una decisión. Decidí amarte, decido amarte cada día de mi vida, decido crecer como persona y ser la mejor versión de mí misma, decido invertir en este proyecto y además muchas veces quiero quererte. Con mi marido lo jugábamos a veces porque yo le decía, bueno, eh, hoy siento que te quiero. O sea, hoy, además de quererte y de tener la necesidad de quererte, y bueno, sume, o sea, hoy siento que te quiero un montón, porque hay días que sentimos que queremos más y días que sentimos que queremos menos. Pero el quiero quererte tiene que estar siempre, cada uno de los días de nuestra vida. Y el subtítulo, la bajada, que es el amor de pareja como camino de aprendizaje, estoy convencida que realmente es un camino maravilloso para aprender. ¿Por qué? Más de una vez me dicen, ay María Rosa, yo siento como que estoy dando examen todos los días, ¿no? Y es cierto, en la pareja a veces sentimos como que nos están tomando examen, pero si vemos la parte positiva de esto, ¿vieron cuando uno rinde un examen, multiple choice o lo que fuese, y uno se equivocó y después vio la respuesta correcta? Yo creo que eso no se le olvida más. Aquel, ¿no?, que del error aprendimos, es así. Entonces, también el estar dando examen, veámoslo, integrémoslo a la vida, que en gran medida es así, porque tenemos un otro que tiene que escribir una cobiografía y no es fácil aceptar lo distinto. Lo maravilloso de la complementariedad es maravilloso a nivel cognitivo, pero después en la diaria, ¿no? Cuesta. Y saber que hay cosas del otro que me van a desilusionar hasta la muerte, porque tengo parejas, ya no en consultoría, sino amigas o conocidas y demás, con más de 50 años de casados, y donde siguen encontrando que le molestan del otro y se quieren un montón y tienen un vínculo fantástico, pero siguen molestándole cosas del otro, como en la amistad, porque es así, y eso es una
ay, me sale sfida en italiano, es una motivación como para poder trabajar y decir, bueno, crecer en la aceptación del otro implica decisión, implica paciencia, implica virtud, implica heroísmo, implica coraje, palabra que me encanta. Tenemos que tener el coraje de querer sacar adelante nuestro vínculo. Coraje es poner el corazón por delante, ¿eh? Y coraje implica todas estas cosas que decía, ¿eh? El querer, el saber vencerme, el tomarlo como normalidad de la vida, alegría, dolor, desencanto, pero bueno, con eso construimos nuestro vínculo, no con lo imaginado, pasar del imaginario a lo real. Esto te diría que es un poco respuesta a lo que vos me preguntabas hace un ratito, Pilar, ¿no? De que uno está enamorado cuando se cae del imaginario y después pasar al amor real, al amor imperfecto, al amor que cuesta donación y que cuesta aceptación de los defectos del otro, como el otro tiene que crecer en aceptación de las cosas de mis defectos, pero que podamos ponerle sentido del humor, que podamos poner onda, como dicen los chicos, ponerle onda, ponerle actitud, porque no son las cosas que nos pasan, sino que hacemos nosotros con las cosas que pasan, lo que hace la gran diferencia, la gran. Ay, no me digas que se volvió a... Tengamos paciencia porque ha vuelto enseguida. Hemos tenido Tanto suerte. mejor. Ahí está. Volviste, María Rosa. Ah, no sabía que me había ido. No, pero unos segundos fueron. No, quédate con la idea final, la última idea nomás. Bueno, no, que esto de las heridas, que a lo mejor no sé bien qué frase es la que dije últimamente, pero bueno, el reconocer esto, que a lo mejor el otro, lo que dijo el otro, hizo de disparador heridas y por eso esa desproporción, cosa que ya habíamos dicho antes. Bien. Bueno, tenemos un ratitito más, si hay alguna pregunta. Tengo dos temas más, así que te pido si podemos achicar, así llegamos a cumplir con el horario, achicar las respuestas. Bueno, yo lo que, un poco relacionado a lo que venías hablando, en el imaginario colectivo creemos que en la vida conyugal no se requiere un aprendizaje, y vos, sin embargo, en el libro nos compartís una serie de claves para aprender a amar. Un poco si nos podés compartir una especie de lección acelerada de ese proceso. Mira, aprender a amar es en pareja, como padre, como hijo, como persona, como ser humano, es una tarea de toda la vida. Muchas de las cosas que dijimos están incluidas, pero te diría que uno imprescindible que no puede faltar es la humildad, porque el que no tiene la humildad para reconocer que se equivocó, la humildad para conocerse en sus fortalezas y debilidades, es como imposible. Necesitamos del agradecimiento también, porque una persona que no agradezca lo que el otro me da, lo que la vida me da, las posibilidades. Yo creo que el agradecimiento es el antídoto contra todos los males. ¿Eh? Las abuelas decían, es de bien nacido ser agradecido, pero cada vez pongo más o pondría más el foco en el agradecimiento, porque agradecer que Es estés en mi reconocer. vida, agradecer es reconocer, ¿eh? El qué bueno que existas de Piper, o sea, porque vos estás a mi lado, mi vida es mejor y a veces hacemos sentir todo lo contrario, al cónyuge o a los hijos. Es como que sos una molestia en mi vida. Mi vida sería mejor si vos no estuvieses terrible, porque eso sería, qué pena que existas, todo lo contrario, ¿no? No, qué bueno que existas. Entonces, en este aprendizaje del amor, esto de la humildad, de la capacidad de agradecimiento, el coraje que tenemos que tener para poder llevar a cabo esto,
la confianza, que tenemos que ser generadores de confianza, el compromiso, porque también el compromiso con Dios, con la vida, con mi cónyuge, con el proyecto que construimos. Yo creo que hoy estamos como bajos de nivel de compromiso. ¿eh? A todos nos cuesta un poquito más comprometernos ni que hablar para toda la vida. Entonces, ya que hubo un coraje en los que decidieron amarse para toda la vida, el coraje de asumir ese compromiso, no verlo como un peso, sino verlo como un desafío permanente y constante a este crecer en el amor, ¿no? Que gracias a esto es como que voy a ser mejor persona, voy a ser aquella persona que fui, que estoy llamada a ser, lo cual es signo de igual ser feliz. O sea, nadie puede ser feliz si no tiene, si no está peleando, si no está luchando por ser esa persona que fue llamada a ser. No el que los demás esperan que sea, el que me gustaría ser, el que... No, la verdad que esa persona que se conoció, se aceptó, quiere crecer a partir de esa realidad tangible. Y ese es el secreto de la felicidad. Hay tantos, bueno, se ha escrito toda la vida, pero el que ese proyecto y eso que yo soñé como importante en mi vida, miro para atrás y se va realizando. Lo importante a nivel decisivo, decisorio, sigue siendo importante en el modo de ser y de actuar. O sea, cuando hay una, coincide lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Entonces, eso me da una paz, una armonía, eso me permite andar liviano por la vida, eh, bueno, y eso me permite crecer en el amor. Clarísimo, María Rosa. Bueno, acá en este público y en las repercusiones que tendrá posteriormente, esta grabación va a ser subida al canal de YouTube del Instituto de la Familia, así que quien quiera repasar de vuelta todos estos conceptos van a poder verlo ahí. Hay muchos orientadores familiares, muchos licenciados en ciencias para la familia y como vos sabrás, la metodología del caso fue un pilar para nosotros. Entonces, me gustaría si podrías cerrar estas preguntas que yo tengo. Seguramente haya un par ahí que vamos a hacer rápidamente para respetar los tiempos en contarnos o compartirnos un par de casos de consultas donde nos muestres cómo las crisis fueron una oportunidad de mejora para estas personas que se acercaron a vos. Mira, la primera que se me viene a la cabeza es una a los cuales atiendo hoy en día desde otro lugar. Habían venido a mí en la época de pandemia, vía online, porque, bueno, ella pensaba que había una infidelidad y en realidad sí lo era online, digamos, o sea, mensajes que a lo mejor estaban implicando un approach, porque hoy en día es tanto más fácil vincularse con otra persona. Antes había que pergeñarlo. Hoy en día, si estás en una situación de crisis de pareja, hay tanto peligro, ¿no? De que puedas tener lo que estás buscando en la pareja, tenerlo servido por otro lado y entonces es muy peligroso. Bueno, estaban en una situación donde ella estaba muy herida, no quería seguir con el vínculo y era determinante. Él se defendía diciendo lo que en realidad era, hasta que pudo, o sea, que había sido solo un chateo de simpatías, como ocurre a veces con la persona que se encontró vía online, compañero de secundaria o lo que fuese, y se pudieron decir algunas cosas que a él sentirse valorado de nuevo, sentirse apreciado, sentir que esta amiga que lo había perdido de vista, le decía, siempre fuiste un grande, siempre eras al que me admiré, al que... Cuando una persona está en crisis, necesitada, sobre todo el varón, de este tema de ponderación, de admiración, y en el caso de la mujer, esa necesidad de sentirse amada, ay, es un caldo de cultivo impresionante. Bueno, en este caso, entonces empezamos a trabajar con cada uno de ellos juntos.
y separados y qué cosas tenían que hacer, porque lo primero es restablecer confianza, ¿no? Entonces es fundamental. Y acá los dos tienen que quererlo y el otro aceptarlo, obviamente. Entonces, bueno, siempre me lo dicen porque reitero que sigo con ellos a lo mejor una vez cada 3 semanas o lo que fuese, porque tienen 4 hijos y quieren que los acompañe en el tema de educación de los hijos. Entonces siempre hay alguna cosa vincular que hace que quieran que la charlemos, que los dos escuchar, pero frecuentemente me dicen, María Rosa, no sabes lo que agradecemos el haber pasado por la crisis, porque la crisis hizo que hoy jamás tendríamos el vínculo que tenemos hoy sin haber pasado por esa crisis profunda. Eh, bueno, ese es un caso que, reitero, lo tuve y lo sigo teniendo. Y para que darte tiempo, quizás deberíamos dejar ese solo caso y pasar a las preguntas que vos decís, que tenés Bueno, para como poder responderla. perfecto. Bueno, te hago una, acá nos predicen qué hacer en parejas adultas donde el hombre no tiene como virtud hablar o defender a su esposa ante alguna injusticia y esto ciertamente hace que ella explote. Ay, me encanta, porque es tan común que pasen esas cosas. Es- Los disparadores, perdón, los disparadores más comunes de crisis, ese está uno, estaría dentro del listadito de los disparadores más comunes de la crisis. Y no sentirse defendido, o sea, nos faltan cosas a veces a los miembros de la pareja, pero que toman un grado exponencial cuando son dichas o hechas con otros terceros. Entonces, tanto para el varón como para la mujer, sentirse defendidos, protegidos, yo siempre les digo que les da un valor exponencial a favor o en contra, suma o resta, lo que hago y digo, positivo o negativo, cuando está hecho delante de terceros. O sea, que yo desvalorice a mi marido a solas es una cosa, si lo hago delante de los chicos es otra, si lo hago en la mesa del domingo es otra. ¿No? O sea, voy sumando nivel de agresión o de violencia o como quieras llamarlo. Y viceversa. Entonces, ¿cuántas veces yo digo, bueno, si me dicen a mí a lo mejor, cuando en las entrevistas a solas, ay, María Rosa, no sabes lo que es esta mujer, es fantástica, o no sabes lo que es, está siempre pendiente. No. Y le digo, ¿él sabe o ella sabe que vos pensás eso de él o de ella? Ah, no, nunca se lo digo. Entonces, es sacarle el lustre a lo que está. Así como en educación está quien dice que para corregir algo deberíamos hacer 5 aciertos, cosa que creo que no cumplí nunca, porque uno tiene una tendencia a ver lo que falla, lo que está mal, lo que tiene que corregir. Ahora como abuela a lo mejor lo hago más fácil. También en la pareja. El tema de, entonces, cuando uno va sumando y cuando uno puede hablar desde mensaje en yo se llama, cuando yo puedo hablar desde mí. ¿Sabés qué, Juan? Cuando vos haces ese comentario, cuando vos no me defendés, estamos con la familia grande y yo siento que vos, pero hablo desde mí, no, sos un ingrato, esto, siempre haces lo mismo, nunca me defendés ante los otros, porque el otro se va a defender, en el caso puntual que vos me estás trayendo, donde esta persona dice de él. Entonces, hablar desde uno, la vulnerabilidad que decíamos antes, donde ser vulnerable, mostrar la propia vulnerabilidad te fortalece. ¿Sabés qué pasa, Juan? Que cuando yo me siento desvalorizada, no apreciada, ¿no? Y entonces uno dice, ¿sabés qué necesitaría de vos? Necesitaría que en una situación similar me encantaría escucharte diciendo esto. Entonces, si él no se siente agredido, posiblemente pueda también responderme del mismo modo. ¿Sabés qué pasa? Que vos, o que yo siento que vos ante tal cosa, comunicación. Comunicación asertiva, buena escucha, no es fácil. Ahí hay que aprender. El ¿Mm? conocimiento y entrenamiento. Aprender es entrenar en eso que conocí. Bien. Bueno, para que se Hacemos puedan ir, eso. Sí, hacemos una última pregunta. bien.
¿Cómo empezar a restablecer la confianza después de una infidelidad? Bien, ahí me haces acordar a otro caso donde el tema era una compañera de trabajo, más que compañera, o sea, él tenía un cargo directivo, era, bueno, y esta persona trabajaba en la empresa y un poco era codo a codo. Y de pronto hay decisiones muy drásticas que tomar. En ese caso, o pedir para generar confianza, a veces es que la posibilidad de verlo diario o de verla diariamente, ¿cómo le podemos pedir a la mujer que eso no le afecte cuando hubo infidelidad real, ¿no? Cuando no es un imaginario, pasaron cosas. Y ahí yo he conocido un caso puntual que era el dueño de una empresa que en realidad tuvo que despedir a la mujer con la cual se había vinculado. Em, y entonces hablo de drástico, ¿verdad? Pero a veces se necesitan cosas drásticas para sanar la herida del otro. Entonces, que cada uno, el perdón, acá aparece, mirá, hay quien dijo, un matrimonio es la sumatoria de dos buenos perdonadores, y realmente que es imposible que haya un buen vínculo sin perdonarnos para poder perdonar al otro también, porque a veces hay cosas que no nos perdonamos nosotros, que no está entrenado. Hoy se habla mucho de la autocompasión en el sentido verdadero de la palabra compasión, que para los americanos no es la misma que para nosotros. Para nosotros lo asociamos un poco a lástima y compasión es otra cosa, es compartir la pasión, o sea, entender hasta qué punto esta persona se sintió herida o herido por esta fallada, por esta infidelidad, que realmente no es una pavada, es un hito importantísimo en nuestra vida afectiva. Tiene que haber una intencionalidad de reparar, restaurar. Qué bueno que salió esta pregunta porque es una palabra que a mí me encanta, porque los vínculos no se crecen, nada, se deterioran, pero gracias a Dios se pueden restaurar también. Y para restaurar hay que reparar. Entonces, tengo que, un modo de reparar es facilitarle al otro la confianza, que pueda acceder a mi celular, de pronto, no sé, porque es tan creativo, debe ser tan creativo como parejas son. Entonces, acá es muy diverso, pero también que la persona que fue sujeto pasivo de la infidelidad pueda estar preparada para perdonar y no sea hacerle pagar el precio a cada rato al otro de lo que hizo y más, porque el vínculo se vuelve intolerable. Y sí hacer un análisis, que esto es más facilitado a lo mejor con un tercero, de qué lo llevó a eso. Normalmente hay que ver la previa, no hay que mirar el último detalle. ¿En qué nos estuvimos fallando? Para perdonarnos, para entender que en realidad eh, no era mala intención, pasó esto, no nos estábamos dando lo que necesitábamos, necesidades insatisfechas, hay que detectarlas y hay que comunicarlas. Yo necesitaba afecto y vos no me lo dabas, y yo necesitaba sentirme importante en tu vida y vos no me lo hacías sentir. Y todo el día, entonces poder hablar de estas cosas que son funcionales al vínculo. Ahí está la desilusión presente otra vez. Me desilusiona porque yo imaginé que esto no íbamos a tener estos problemas. Y termino con esto autorreferencial, pero es que me acuerdo los primeros meses de casada, cuando una vez le digo a mi mamá, ay, escúchame, preocupada de nuestras discusiones nocturnas, ¿cómo puede ser? Estamos discutiendo con Ricardo y a vos nunca te vi discutir. Y me responde, ¿qué te crees que íbamos a hacer al parque después de almuerzo? O sea, qué tranquilidad me dio. Menos mal fue en los primeros meses de casada y ya me quedé tranquila y después lo aprendí. Es funcional al vínculo. Entonces, ¿qué hacer? Tener la sana intención de restaurar. Quedémonos con esa palabra, preciosa. Y, y bueno, nada, qué invitación a que se quieran, a decidir
quererse, a que siempre se puede intentar. Lo que no sabemos es si siempre se puede lograr que el vínculo funcione, pero intentarlo, creo que no nos podemos perdonar el no intentar restaurar. Y para eso, siempre les digo, hay que despejar la variable separación como posibilidad, al menos durante un tiempo. Decir, bueno, démonos un mes, no sé, lo que sea, para hacer diagnóstico, para sin agresiones intentar ver qué te pasó, qué me pasó, qué nos pasó, y no sabes, ese era el otro caso que no llegué a contar porque no nos van a dar los tiempos, pero hermosísimo, donde justamente en esa instancia, que yo ya los tomo cuando ya había otra persona y estaban conviviendo, bueno, y pudo restaurarse igual, porque para dejar de hacerse daño, ahí fui como mediadora hace muchísimo tiempo. Y entonces para que dejen de hacerse tanto daño, había que tomarse un tiempo para observar lo que habían pasado. Y bueno, funcionó. Bueno, qué bueno, María Rosa. Bueno, yo en nombre del instituto, del equipo de graduados, quiero darte las gracias. La verdad que fue clarísimo. Acá en el chat hay otros agradecimientos muy cariñosos hacia tu persona. Así que gracias por compartir todas estas reflexiones. Nos llevamos varias ideas para seguir rumiando. En lo personal, me quedo con este concepto de la importancia de la amistad conyugal, el desarrollo del querer quererte, que amar se aprende y que cualquier vínculo requiere este aprendizaje, en especial el vínculo de pareja. Así que, bueno, son varios temas que están todos en este libro, perdón, lo dimos vuelta en este libro, así que para poder seguir indagando, quienes quieran continuar en este camino de aprendizaje, los animo a adquirir el libro que pueden hacerlo a través de la página de Logos, que es www.edicioneslogos.com, o escribirnos a graduadosicf@austral.edu.ar. Y quiero pasarle un minuto la palabra a Jeremías, que es el editor de Logos, para que nos acompañe, que nos acompañó también, para que pueda darles unas palabras. Muchísimas gracias, Pilar, por darme la entrada. Muchísimas gracias, María Rosa, por la hermosa conversación que tuvimos recién. Realmente muchísimos conceptos para seguir, como decía Pilar, rumiando y apreciando en la semana. Creo que también tenés esa actitud que nos invita a renovar la voluntad de querer a los demás. No solamente en el vínculo de pareja, sino en todos los vínculos que nos expresamos, ¿no? Como seres humanos. Desde Ediciones Logo estamos muy contentos por esta iniciativa. Agradecemos nuevamente al Instituto de Ciencia para la Familia y bueno, como gesto también de fomentar justamente el que nos sigamos formando y sigamos profundizando en estos temas. Desde Ediciones Logos les dejamos, ya les debe haber llegado en este tiempo, un descuento del 20% para que puedan adquirir el libro poniendo el cupón, que si no me equivoco creo que es Quererte. Así que con ese cupón acceden al 20% de descuento y lo pueden comprar por nuestra página web. Cualquier duda, pregunta, si no pudieran activar el código o lo que sea, se comunican o al instituto o a nosotros sin ningún problema y atendemos su consulta. Gracias nuevamente a todos los que estuvieron acá, especialmente a María Rosa y a Pilar. Bueno, gracias a todos. Gracias al instituto, a vos, Jeremías, a vos, Pilar, por las preguntas, a quienes están acá y se han quedado, qué valientes hasta el final. Hoy, hablar de una hora y cuarto, es un montón. En la era TikTok uno no resiste más que un minuto, así que gracias por la paciencia de los que están. Fue Bueno, más que interesante, así que bueno, al público los esperamos en nuestra propia actividad para graduados, que es el 6 de junio, un networking con 3 casos de trabajo de orientadores familiares y licenciados en ciencias para la familia, a las 6 de la tarde, el 6 de junio. Y bueno, reitero nuestro agradecimiento, María Rosa, y despido al resto del público por esta participación, más que interesante. muchas gracias a todos. Chau, Muchas chau. gracias, ¿eh? A ver.